aparato para medir la temperatura. Okay. Ahí está. Entonces, si yo voy a lanzar a un balón, por ejemplo, para medir la temperatura, entonces me encuentro aquí que esta es donde encuentra la inversión térmica. Entonces, en el volumen de la atmósfera es donde están sucediendo todos los escándalos de energía, de masa y también de momento. Entonces, los meteorólogos han estado por mucho tiempo tratando de entender no solamente la dinámica de esta capa de la atmósfera, sino también la termodinámica. Y eso es precisamente lo que les voy a explicar ahora. Por ejemplo, cuando fuimos a Rondonia hace como 20, 25 años, estábamos enviando los aparatos de Gilberto Fish. Por los que no conocen a Gilberto Fish, ahí está Gilberto Fish. Y en estos aparatos le mandamos prácticamente unos instrumentos que miden la temperatura, la humedad, la presión y también la posición del instrumento para medir también la velocidad del viento y también la dirección. Entonces, con esta información tan básica, lo que hemos hecho es construir estos perfiles de temperatura, donde calculamos variables como la temperatura potencial y pasando por la temperatura potencial, entonces incluimos el efecto de la humedad para determinar la temperatura virtual potencial. En algunos casos, cuando hablamos de la temperatura potencial virtual, nos encontramos con algunas dificultades para dar a entender lo que queremos decir a otra gente, ¿no? Entonces, por mucho tiempo, lo que hemos estado tratando de hacer es de prácticamente utilizar estos datos que ven aquí para determinar la altura de la capa límite. Y podemos utilizar técnicas como esta, por ejemplo, para medir o determinar la interacción de los flujos de calor, para encontrar, por ejemplo, el área aquí que está dentro de la curva, para que nos da la determinación de la capa límite de la atmósfera. Este es precisamente lo que ha estado generando mucho interés, no dentro de la comunidad meteorológica, sino que está la comunidad científica, porque esta es una variable que podemos predecir en los modelos numéricos que tenemos como el BORD. Esta es una variable que estamos generando, precisamente porque cuando queremos estudiar, por ejemplo, dónde o en qué capa de la atmósfera están todos los contaminantes ambientales, esa es la variable que necesitamos. Entonces, ok, por ejemplo, lo que necesitamos saber es cómo es que esa variable de la capa límite de la atmósfera está cambiando con el tiempo. Los datos que tuvimos en Rondonia hace muchos años revela, por ejemplo, que esta es la altura de la capacidad, de la altura de la capa límite de la atmósfera. Pero una cuestión que tenemos que preguntarnos nosotros es que por qué razón, por ejemplo, tenemos datos que están tan variables, ¿no? En este caso, por ejemplo, la altura puede pasar entre 500 metros hasta 2.200 metros. Y la pregunta que tenemos que preguntarnos es por qué razón es que tenemos esa variedad tan tremenda, ¿no? Y lo único que tenemos que pensar es que cuando vamos al campo, estos datos son influenciados por una cantidad de condiciones meteorológicas que están pues alterando todos los estanques de energía y de momento que sucede entre la superficie y las capas más altas de la atmósfera. Entonces, esta es una variable que se ha pues incluido en modelos numéricos para predecir cómo es que esta capa límite está variando no solamente con el tiempo, sino que en toda la región también. Bueno, otra idea que les quiero comentar es que durante los años 2014
y 2015 hicimos una campaña, un trabajo de campo en la zona amazónica. Fuimos a una región que queda al sur de Manaus, que se llama Manacapurú, y también fuimos en el interior de la selva amazónica, donde estábamos estudiando también cuáles eran los procesos que estaban pues manejando o gobernando cómo es que se da el escambio de energía que está influenciando la altura de la capa límite de la atmósfera. Y lo que hemos hecho hasta ahora prácticamente es estudiar estas condiciones aquí. De vez en cuando incluimos las influencias de las nubes, pero casi nunca lanzamos un balón o el balón captivo cuando, por ejemplo, hay tormentas. Bueno, lo hacemos porque prácticamente es algo que no es tan seguro, ¿no? Porque si viene el rayo ahí puede causar un daño, no están operando los instrumentos. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, estos casos de las tormentas, más que todo lo que llamamos regionales, en inglés le llamamos Mesoscale Convective Systems. Entonces tenemos dos regiones dentro de la tormenta. Una región es donde el aire está preferencialmente descendiendo desde una capa alta de la atmósfera hacia la superficie. Entonces, en inglés es lo que llamamos el downdraft. Y en la otra región es cuando el aire de la superficie está ascendiendo y al mismo tiempo que está ascendiendo, entonces está enfriando, y así es como tenemos el nivel de condensación cuando nosotros con nuestros ojos podemos presenciar las nubes que están en la atmósfera. Este proceso de que tenemos el aire que va ascendiendo y va descendiendo, no lo hemos capturado todavía dentro de dentro de las mediciones o en algunos casos los modelos numéricos que utilizamos. Pues entonces, por ejemplo, cuando fuimos a la zona de Amazonas, can I use your keyboard, please? Entonces, esta es una figura que demuestra, por ejemplo, que cuando la masa de aire está descendiendo dentro de la tormenta, existe una región donde el aire está totalmente frío, está más fresco que la masa de aire adyacente donde se ha influenciado por la tormenta. Entonces, cuando nosotros hacemos las mediciones, si lo hacemos en este punto, o en este punto, o en otro punto, vamos a obtener una diferencia totalmente diferente. Entonces, lo que hemos tratado de hacer como parte de este proyecto es de saber cómo es que, por ejemplo, esa descendencia de la masa de aire está influenciando la termodinámica de la capa límite de la atmósfera. Y aquí, esta es una figura que prácticamente para los estudiantes, donde tenemos aquí lo que llamamos el calor sensible. Utilizamos aquí el colega que habló antes, estuvo hablando de Ronnie Rubakov, Similarity Theory. En este caso estamos utilizando lo que llamamos la medición de los flujos de calor utilizando el sistema de eddy corriente, la corriente de los eddies. Entonces lo que tenemos aquí. También tenemos la evapotranspiración aquí, y tenemos para la época lluviosa y para la época seca. Si pueden presenciar las diferencias entre los flujos de calor y del vapor de agua y también la temperatura potencial equivalente, existen unas diferencias ahí. Y lo que logramos entender durante esta campaña es que durante la época seca, en el sentido promedio, la altura de la capa límite es superior cuando tenemos una nube. Intuitivamente eso tiene una razón, ¿no? Porque cuando tenemos una nube, esa nube está bloqueando la radiación solar que viene a la superficie, y por lo tanto el calor latente aquí tiene que ser inferior. Cuando se está creciendo la capa límite de la atmósfera, se necesita el excanje de calor a la superficie de la Tierra y la atmósfera, también lo que se está importando de la capa superior de la atmósfera hacia la capa mixta, y también el proceso de advección. En todos los modelos que tenemos para estudiar
la capa límite de la atmósfera, un proceso que no se incluye habitualmente es lo que le llamamos la subsidencia, cuando el aire está gradualmente descendiendo y eso está prácticamente comprimiendo el aire y está también calentando el aire. Ese proceso todavía no lo incluimos en uno de los modelos numéricos que tenemos. Entonces, en promedio, lo que tenemos es que la altura de la capa límite es superior cuando en la época seca comparado con la época lluviosa. En esta figura que tienen aquí, lo que tenemos es que aquí el 0 representa el momento cuando sucedió la tormenta. Entonces, cuando tenemos 5 o 4 horas, es 4 horas después que sucedió la tormenta. Y pueden notar que cuando las tormentas suceden en la noche, entonces la capa límite de la atmósfera es mayor que cuando la tormenta sucede durante el día aquí. Pueden notar la máxima altura de 1 kilómetro y aquí tenemos una máxima altura que excede 1 kilómetro. Entonces, ese proceso de que las tormentas están creando esta región donde el aire es más fresco, es un proceso que tiene que incorporarse en los modelos. Todavía estamos trabajando en esa área. Bueno, le quiero decir que yo vivo en el este de los Estados Unidos. Es una región que históricamente ha sido afectada por la contaminación. Y un gas pernicioso que tenemos se llama el ozono. En la atmósfera existen 2 capas en la atmósfera donde existe el ozono en una forma copiosa. Una es en la capa límite de la atmósfera y el otro es en la estratosfera. En la estratosfera, el ozono es muy beneficioso para nosotros porque ese ozono está filtrando toda la radiación ultravioleta que no llega a la superficie, por lo tanto no nos puede crear cáncer de la piel. El otro ozono es el que se forma a través de reacciones fotoquímicas. Y esas reacciones fotoquímicas están creando esta molécula que llamamos ozono. Entonces, hemos hecho estudios para entender la máxima cantidad de ozono que se está transportando de la parte inferior de la estratosfera en la troposfera. Entonces, lo que hacemos es que utilizamos, aquí está el instrumento, ponemos estos balones y aquí tenemos los instrumentos que llevan la temperatura para medir el ozono y aquí lo estamos enviando los instrumentos hacia la atmósfera. Este balón está diseñado para entrar hasta una altura de 50 kilómetros sobre la superficie. Entonces, cuando estudiamos los niveles de ozono en la capa límite, y esta es una función primordial de la capa límite, que todos los gases que se han formado aquí, debido a que existe una inversión térmica, todos los gases, la mayor parte de los gases que son formados en esta capa, permanecen en esa capa. Y por esta razón es que nosotros como meteorólogos hemos invertido prácticamente completamente carreras profesionales para estudiar por qué razón tenemos estas ¿cómo se dice? Ya les acabo de decir, la inversión térmica. La inversión térmica. Entonces aquí, por ejemplo, pueden notar que el ozono en la mañana fue de aquí a este punto y el otro fue de aquí hasta ahí. Y existe un nivel donde el ozono prácticamente no cambia. Y eso se explica en términos, en primer lugar, de la termodinámica. La termodinámica está, pues, como controlando que esos gases permanezcan prácticamente en la mayor parte de la capa límite. Y el otro proceso, la turbulencia, está moviendo, está generando mucho movimiento de las parcelas de aire para mantener un perfil vertical que es casi uniforme. Entonces, es una razón por la cual hemos estado estudiando eso, porque así podemos predecir cómo es que la calidad de la masa de aire
están cambiando con el tiempo. Y en este caso tenemos el ozono que va de la altura de 0 hasta la altura de 15 kilómetros. En esta región donde hicimos todo el estudio, la tropopausa queda aproximadamente aquí. Y como pueden notar, tenemos días donde el ozono está transportándose de la parte inferior de la estratosfera hacia la troposfera. Y esto es un elemento que tenemos que estudiar porque contribuye a la contaminación ambiental en la superficie, donde todos nosotros los humanos estamos caminando y estamos respirando ese aire que es muy pernicioso para la salud de los humanos. Bueno, también les quiero contar que el ozono es generado en la parte inferior de la atmósfera únicamente por reacciones. No existe una fuente directa que emite. Entonces, si sabemos saber cuál es la disponibilidad de la molécula de ozono cerca de la superficie, tenemos que entender en primer lugar las fuentes del ozono, ya les mencioné la fuente, y en segundo lugar tenemos que entender cuáles son los consumidores de la molécula de ozono. Un proceso primordial es lo que llamamos la deposición física. Cuando la molécula de ozono está tocando cualquier superficie, inmediatamente se desaparece. Entonces, desarrollamos una técnica con el balón captivo aquí, inventamos este instrumento y con este aparato íbamos hacia arriba, hacia abajo, iba hacia arriba, abajo y hacia arriba. Entonces, también este proyecto fue financiado por NASA. Y les quiero contar la anécdota. Que cuando uno trabaja con NASA, siempre que hay el avión y todo eso, y los científicos de NASA siempre quieren comprobar que los instrumentos en sus aviones estén comparados con los instrumentos que se ponen en los aviones. Imagínense lo que sucedió. El avión prácticamente chocó con el balón. ¿Ah? Y yo estaba orando, pidiéndole, sugiriéndole, mire, váyase para arriba o váyase al lado, no me vaya a destruir mi balón porque solo tenía uno. Solo uno. Si me lo destruían ya estaba terminado, ya no había más experimento para mí. Entonces, eso es lo que hacen los señores de la NASA. Ellos le alteran la presión del cuerpo humano innecesariamente. Entonces, también utilizamos otros aparatos. Aquí son los instrumentos para medir el ozono, óxido de nitrógeno, y aquí tenemos este aparato para medir los hidrocarbonos en la atmósfera. Y este es un aparato que es muy fascinante porque es un espectrómetro de masa. Mide muchos gases en la atmósfera y nos da las mediciones cada 10 mediciones por segundo. Es un aparato muy interesante, muy importante. Y aquí están los datos. Esta línea representa el nivel de ozono que es considerado saludable para los humanos. Si el ozono está inferior a 70 partes por billón, entonces no crea muchos problemas en los humanos. Sin embargo, si el ozono excede esa cantidad, las personas que sufren de la asma, cualquier enfermedad relacionada con la respiración, esas personas están afectadas determinadamente por el ozono. Y esa es una preocupación que nosotros tenemos no solamente en la región este del país, sino también en el oeste, también es afectado muy fuertemente. Entonces, en nuestro caso, lo que queríamos estudiar era esta situación. ¿Por qué razones el ozono estaba elevado? ¿Por qué razón el ozono estaba muy insaludable? Y en segundo lugar, queríamos saber ¿por qué razón es que en algunos días el ozono prácticamente desaparece durante la noche y en otros días no desaparece? Y aquí tenemos un caso donde, por ejemplo, vamos desde esta hora aquí, esta fue en la mañana, empezó el ozono irse de esta aquí. Y esa distribución del ozono
se debe precisamente que la turbulencia estaba moviendo el aire dentro de esa capa de 300 metros. Y cuando las moléculas de ozono estaban haciendo contacto con la superficie, se escribe. Entonces, ese es el efecto que ven aquí. El resto se debe a la producción fotoquímica del ozono. Y este es un sumario que tiene, que, por ejemplo, esta capa de la atmósfera durante este periodo casi no tiene ozono. Y se debe a que el ozono se está destruyendo por el proceso de la deposición física de la molécula en la superficie. Y ese es un proceso que ahora mismo lo hemos incluido como en los modelos WRF-Chem. El modelo WRF-Chem lo tenemos. Bueno, también tenemos las partículas. Ustedes pueden notar aquí que este es el número de partículas por unidad de volumen. Aquí tenemos el diámetro de las partículas y pueden notar que aquí en la altura, aquí llegamos básicamente llegamos a este punto donde las partículas son pues pequeñas, suficientemente pequeñas, que todas están moviendo de una forma uniforme. Y se debe a eso que en inglés le llamamos el movimiento de Brownian motion. Por ustedes que han estudiado turbulencia, por esta razón tenemos que aquí no hay diferencia. Mientras tanto que en este aquí se debe a que las partículas que son más grandes son depositadas en la superficie más fácilmente debido al proceso de la gravedad. Bueno, ahora las historias que le he contado únicamente son para la parte continental del país. Les quiero compartir la noticia que parte de mi trabajo ha sido también en la zona alta. He trabajado en este lugar que se llama Alert, es parte de Canadá, es el punto más norte que existe en el hemisferio norte, es una isla. Y también he estado trabajando en este punto aquí, que es el punto más norte en el estado de Alaska. Y también he estado haciendo trabajos similares a los que les acabo de comentar. Y, perdón, una cosa que les quiero comentar es que en el mundo hay dos regiones donde los cambios climáticos son exagerados. Una de las regiones es en la zona ártica. Ahora, este día, la mayor parte del el hielo perenne casi está desaparecido. Lo que tenemos ahora, este pedacito así de hielo que ha quedado, y el resto que ve ahí blanco es un hielo que es solamente para el funcional. Se crece, se desarrolla únicamente cuando tenemos las temperaturas bajas, frías. Entonces, hemos ido a ese lugar y debido a que el hielo que se forma no es tan es así bien fino, entonces durante la época de los meses de febrero, marzo y abril, ese hielo se quiebra y cuando se quiebra, entonces forma estos canales de agua. Y eso, imagínense, que en la zona alta, el vapor de agua tiene que estar en forma de hielo. Los que han estudiado física de la atmósfera saben que el gas del invernadero más efectivo que tenemos en la atmósfera es el vapor de agua. El vapor de agua crea 21.4 grados Celsius de calentamiento global. Ahora, si estamos desapareciendo el hielo y estamos creando esos ríos de agua, ¿qué está sucediendo? El vapor de agua está entrando a la atmósfera, pero en la época incorrecta del año. El vapor de agua no debería de existir en la atmósfera cuando la temperatura está a menos 47 grados, que es la temperatura que yo a la zona alta. Entonces, estos canales de agua también liberan moléculas como el bromuro y también como esta otra molécula que ven aquí. Esas moléculas están simultáneamente
interfiriendo con todos los ciclos químicos que tenemos en la cámara límite de la atmósfera, en la zona ártica. Entonces, esto es un ejemplo que ven el ozono aquí, bien, el ozono baja y después sube, baja y sube. Esa observación explica que cuando la molécula esta de bromina entra en la atmósfera, empieza a reaccionar con el ozono y el ozono desaparece totalmente de la atmósfera. Y las reacciones químicas son bien simples. Aquí están las reacciones químicas que explican este proceso que ven aquí. Entonces, hemos hecho varias campañas para ir a la zona ártica para investigar cuál es la potencial de remover el ozono de la capa límite debido a la formación de esos ríos de agua y también a las emisiones de gases como los halógenos. El bromino es un halógeno. Entonces, hemos llevado el balón activo y entonces estamos operándolo aquí. También tenemos instrumentos en la superficie y lo que hemos detectado es que en la mayor parte de la época fría, que es prácticamente del 21 de diciembre hasta el 21 de marzo, existen periodos cuando la capa de la atmósfera, llegando hasta 1700 metros, prácticamente no tiene ozono. Prácticamente no tiene ozono. Y esto es un indicativo que existen otros procesos químicos que están alterados por estas reacciones. Eso es un descubrimiento que lo hemos hecho relativamente recientemente. Y también hemos ido a partes como en Alaska y la misma historia. El ozono prácticamente desaparece durante la época que tenemos una transición de lo que llamamos el invierno hacia la primavera. Y esas reacciones pues están creando o alterando un sistema que debería estar en equilibrio, como lo mencioné antes. Bueno, para los que hablan español, me imagino que ellos saben cómo bailar la chacha. ¿Sí? Débora dice que ella lo sabe. ¿No? ¿No? Entonces, Chacha fue un proyecto que terminamos el año pasado y significa Chemistry in the Arctic, Clouds, Halogens and Aerosols. And we went, fuimos a estudiar de una forma más minuciosa cómo es que estos ríos de agua que se forman en el hielo están afectando no solamente los procesos químicos que le acabo de mencionar, sino también la termodinámica de la atmósfera que se genera directamente encima de esos ríos. Este proyecto, estos datos nunca se habían obtenido. Esta fue la primera vez. Entonces, aquí tenemos nuevamente para mostrarles cuáles son los ríos. Aquí ven a estos. Y estos ríos le llamamos en inglés leads. Es una cosa confundible en inglés porque la palabra lead significa yo estoy guiando, pero también leads es como un canal de agua. Eso es lo que significa. Entonces, fuimos a investigar cómo es que estos canales de agua están afectando la turbulencia de la atmósfera inmediatamente encima de esos ríos de agua. Y para hacer estos son los objetivos. Queremos obtener, por ejemplo, cómo es que la termodinámica de la región impactada por esos ríos de agua están pues influenciados por esos componentes. Y también este es un proyecto que nos dio la primera oportunidad de hacer estos estudios. Nunca habíamos hecho estos estudios. Pero quiero que se imaginen por el momento, ¿no? Que en primer lugar estamos operando en el océano que llamamos Ártico. O en el océano Ártico lo dividimos en dos. Tenemos en la parte este se llama Beaufort Sea, o el océano Beaufort, y en el oeste se llama Chuckins. Entonces nosotros fuimos y operamos dos aviones. Este es un avión que es
parte de la Fundación de Ciencia de los Estados Unidos. Es un avión que se llama King Air y en este aparato, este avión estaba completamente repleto de instrumentos. Teníamos muchos instrumentos en el avión para hacer no solamente los estudios de la termodinámica de la atmósfera, sino que también los estudios químicos que les mencioné anteriormente. Y para darle más detalle, utilizamos un aparato que se llama en inglés Dropzone. Es el mismo que utilizamos cuando enviamos el balón hacia la atmósfera. En este caso, es un instrumento que lo vamos a liberar para que esté descendiendo desde un punto sobre la superficie hasta la superficie. Entonces, aquí lo ve aquí, este es el lugar donde poníamos los instrumentos aquí, y cuando el instrumento estaba viajando desde la altura del avión a la superficie, tenía este parachute aquí. Este parachute entonces estaba descendiendo y medíamos la temperatura, la presión, humedad relativa, la velocidad del viento, la dirección y también la velocidad de descendencia o la que está descendiendo el instrumento. Y cuando la estrategia que empleamos es que aquí pueden notar, aquí está el río de agua. Entonces estamos ascendiendo con el avión hasta donde llegamos a la altura necesaria. Usualmente operamos a 3.5 kilómetros sobre la superficie. Entonces enviamos uno aquí antes de empezar el canal de agua, otro sobre el canal de agua y otro fuera o después del canal de agua. Entonces estamos estudiando las características de todo lo que está sucediendo encima de esos canales de agua. Y aquí pueden notar las fotos, que aquí es un canal de agua que tenemos. Todo lo que ven alrededor son, pues, hielo. Es un hielo que es así, bien, no es tan grueso, es bien fino el hielo. Pero no sé si pueden notar desde ya los que están abajo, que aquí pueden notar todo el humo que se puede presenciar con el ojo humano. Y ese humo es el vapor de agua que les mencioné anteriormente. Pueden notar bien visiblemente que está el vapor de agua ascendiendo hacia la atmósfera. Y este es un proceso que nunca lo estamos viendo hasta cuando empezamos a calentar la atmósfera en una forma antropológica. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, en este experimento, aquí fue donde enviamos un instrumento, aquí fue el otro, aquí fue el otro. Aquí pueden presenciar el canal de agua que está sucediendo ahí. Y como referencia, aquí está la temperatura en la escala a Kelvin. La temperatura, la mínima temperatura era de 246 grados Kelvin. Ustedes aquí en Santa María nunca van a apreciar o a experimentar esa temperatura porque inmediatamente se van a congelar. Cuando yo estuve haciendo un trabajo de campo, la temperatura mínima que me expuse fue menos 47 grados centígrados. Yo andaba usando una cosa que se llama parca, usaba una careta y un día el viento me levantó el pedacito aquí en la nariz para respirar. En 3 minutos la nariz completamente congelada. Yo pensé que la había perdido. Sí. Entonces, aquí ven los datos. Bueno, vamos al próximo. Aquí están los resultados. Todos ustedes que han estudiado termodinámica me van a confesar que cuando la temperatura está a menos 40 en la superficie, no hay turbulencia, ni menos convección. Ahora, estudien esta figura. Aquí en el eje horizontal tenemos la temperatura virtual. En el eje vertical tenemos la altura. Óigame lo que ve aquí. Aquí tenemos una capa de la atmósfera donde existe convección. Pero ¿cómo es posible que exista convección cuando tenemos una capa o superficie de la temperatura totalmente fría? Se debe que la temperatura del agua está aproximadamente 0.8 grados centígrados.
La temperatura en las zonas adyacentes está a menos 30 grados Celsius. Entonces tenemos una fuente de calor, tenemos una fuente de vapor de agua. Y los que han estudiado ¿cómo se llama en portugués? Buoyancy. ¿Cómo se dice buoyancy? ¿Ah? Entonces son dos ingredientes, ¿no? Para la buoyancy. Son los dos ingredientes. Y eso es precisamente lo que se tiene. Pero cuando se van a esta aquí, hacia donde termina el río de agua, tenemos la capa límite de la atmósfera, que es comparable con lo que vemos en la Amazonia. Imagínense eso. Imagínense eso. Es una cosa totalmente intrigante, en mi opinión. Pero ahora estamos analizando estos datos para entender, ya sabemos cuál es la razón por la cual tenemos estas capas de convección que son totalmente exageradas, que se comparan con los trópicos. ¿Okay? Entonces, en micrometeorología, cuando usted estudió la Moni-Lubakov similar que también deducimos el flujo de calor sensible. Imagínense, en la zona de los árticos, con flujos que son positivos, deberían ser negativos todo el tiempo, donde está el. Y aquí son positivos. Y la otra cosa más alarmante es cuando se piensa uno, ¿no? ¿Cuál es la velocidad de las parcelas de aire que están ascendiendo y descendiendo? Varía entre 0.8 y 1.4. Lo que yo aprendí en Rondonia es que esa velocidad era de 1.3. Imagínense que este ambiente se compara con los trópicos. Se debe a la fuente de calor, a la fuente de vapor de agua que se está generando en esos ríos. Entonces, Otavio me dijo que él quería que ustedes estuvieran completamente enterados de las nuevas tecnologías que están apareciendo para hacer nada. Les quiero comentar que en varias partes del mundo ahora estamos estudiando la termodinámica de la atmósfera con instrumentos que se operan continuamente. Uno de esos instrumentos es el cilómetro y la agencia en Estados Unidos que está encargada de obtener datos meteorológicos ha creado esta red de esos instrumentos. Y con un instrumento como ese, uno puede detectar cómo es que la altura de la capa límite está cambiando con el tiempo. Estos datos ahora están generando nuevos modelos, y los modelos que se están generando también están utilizando esa información dentro del contexto que le llamamos la civilización de datos en los modelos numéricos. Mi departamento se especializa, tenemos expertos en esa área. Y esos colegas que trabajan en la modelización están totalmente encantados porque están generando resultados que son totalmente confidentes. Y se debe prácticamente a esto. Otro aparato que también se ha popularizado es el que se llama un radiómetro de microondas. Es un aparato que usted envía la señal hacia la atmósfera y le va a crear el perfil, de esta altura aquí, el perfil de la temperatura, el perfil de la humedad del vapor de agua, y lo puedes presenciar cuáles son las masas de aire que tienen suficientemente vapor de agua para generar las nubes que le va a bloquear a la radiación solar, y por lo tanto la superficie va a obtener menos radiación solar. Estas tecnologías ya están en una forma operacional. Entonces, no es algo que estamos sí, esperando, ¿no? Que hacer. También otra situación que les quiero compartir es que casi en todos los estados se están estableciendo estas redes de estaciones meteorológicas.
y las están estableciendo en respuestas a los cambios extremos que están resultándose debido a uno de los nuevos estados que han generado una red más completa y más sofisticada es el estado de Nueva York. Este es el estado de Nueva York aquí, la ciudad de Nueva York queda aquí, esto es el Long Island, y en ciertos lugares tienen estos radars para medir la velocidad del viento. Para los que están estudiando la generación de energía con el viento, este instrumento es totalmente esencial para hacer sus estudios. Y esas tecnologías pues ya están desarrolladas para establecerse una situación operacional. No es algo que se está experimentando, ¿no? Y además de la velocidad del viento, podemos también obtener la altura de la capacidad límite. Y uno de los revelaciones de estos instrumentos es que podemos obtener cuando, por ejemplo, existen en la atmósfera unas capas de aire donde el viento está preferencialmente moviéndose más rápido que las capas de aire superiores o inferiores. En inglés le llamamos low level jets. Esa es una cosa que se está explotando ahora mismo para generar mucha electricidad con los instrumentos de eólicos. Y también les quiero comentar, aquí donde yo quisiera hacer pobrecito de ustedes, ¿no? Porque, oigan, hay colegas, bueno, yo también, que estamos jugando con estos instrumentos. Como niños. Estos instrumentos que llamamos drones, ¿cómo le llamamos drones en portugués? Drones también, bueno. Entonces, esos instrumentos, yo he estado trabajando con este, pero tiene todos los aparatos que necesitamos para medir la termodinámica y la dinámica del atmósfera. Además, para los que ustedes que estudian turbulencia, en este aparato aquí podemos medir las 3 dimensiones del viento para determinar los flujos de energía, los flujos del calor del vapor de agua y los flujos de movimiento. Es totalmente genioso esta tecnología. Genioso. Entonces, dependiendo de la aplicación que usted tenga, puede decir, yo voy a enviar un aparato pequeño, o puedo mandar un aparato grande, o puede ir a una altura de 4.270 metros. Bien arriba, ¿no? Estos aparatos son fenomenales. Y en los Estados Unidos, para volar estos instrumentos se necesita hacer un sinnúmero de permisos, porque ahora pues quieren evadir los accidentes. Eso es lo que quieren hacer. Pero en regiones donde no hay población o no hay tráfico de aviones, es fácil hacer. Pero en las ciudades es prácticamente imposible, debido a que los instrumentos pueden causar un accidente. Es eso. Bueno, los micrometeorólogos están totalmente fascinantes con este tema. Por ejemplo, para su colega como Debra, ella tiene su torre, está recogiendo los datos muy contentamente, pero a veces ella no sabe de dónde vienen las moléculas de agua o las moléculas de dióxido de carbono que está analizando. Si usted le manda un aparato como este, le va a hacer una delineación de dónde vienen esas moléculas que están contribuyendo a la asimilización del carbono. En micrometeorología tenemos una palabra que no tenemos traducción en español en portugués, pero se llama footprints. ¿Sí? Entonces, pueden hacer esas técnicas. Bueno, ahora este es un mensaje para los jóvenes, no para los ancianos, para los jóvenes. Sabemos ahora que nuestro planeta se ha calentado. Estos datos que ven aquí empezaron en el año 1880 y termina aquí en el año 2022. Este es el calentamiento que se ha dado a nivel global. Y en los últimos años,
puede presenciar que el calentamiento se da de una forma tan exagerada. Y este calentamiento está creando muchos problemas en todos los ecosistemas del planeta. Y una evidencia de estos eventos es que estamos ahora experimentando más eventos extremos. California, saben ahora, hay mucha lluvia torrencial, se está deslizando el lodo en la tierra, muchas casas de los millonarios se están perdiendo. En otras regiones tenemos rojos, tenemos lo que le llamamos la sequía, droughts. Y hay un sinnúmero de casos extremos que ahora estamos experimentando y nunca lo habíamos experimentado dentro de la historia que hemos estado tomando datos para el mundo. Y el mensaje también que quiero dar es que este calentamiento no se da de una forma uniforme en el planeta Tierra. Los profesores que les enseñan la dinámica del mundo, que les pueden explicar por qué. En la zona ártica, donde tenemos el calentamiento más exagerado, se debe a la circulación del agua. En la zona amazónica, estos son para estos años nomás, solo para 2018, 2022, cuando hemos tenido calentamiento más exagerado que hemos registrado en toda la historia del planeta Tierra. Pueden notar que en la zona amazónica, para julio, agosto y septiembre, es donde tenemos una región más calentada que las zonas adyacentes. Y no sé si ustedes se enteraron que este lunes el panel de las Naciones Unidas generó este reporte, donde están diciendo que cuáles van a ser las consecuencias si nosotros como humanos permitimos las emisiones de los gases del invernadero para que la atmósfera continúe aumentando. Y tenemos aquí, este es lo que se espera, ya tenemos 1 grado, solo nos faltan 0.5 grados para llegar a 1.5. Esto no es una cosa que se va a dar allá después que los nietos de las jóvenes que están aquí o de los jóvenes van a venir. No, esto es algo que nosotros vamos a implementar. Aquí, tenemos aquí y aquí. Y en este caso es la temperatura y aquí tenemos la humedad del suelo que es tan fundamental para sostener los ecosistemas del planeta Tierra. Y cuando llegamos, por ejemplo, a la temperatura de 2, ahí es donde ya existen muchos problemas. Y los colegas que trabajan en el aspecto de la ecología a veces nos han informado que existen lo que llamamos en inglés tipping points. ¿Cómo se dice tipping points en portugués? Punto de mudanza. Perfecto. Entonces, nosotros como ciudadanos del planeta Tierra tenemos que esperarnos que esa situación va a suceder. Pero al mismo tiempo tenemos que enterarnos que tenemos la capacidad de cambiar todo eso, especialmente Brasil. Ya les voy a explicar por qué pienso que Brasil tiene una gran oportunidad. Esta es mi visión, esta es mi interpretación de lo que va a suceder con el ecosistema más primordial del planeta Tierra. Y es la cuenca de la Amazonia, lo que llamamos en inglés rainforest, de Amazon rainforest. Lo que va a suceder es que debido al clima, y como les mencioné antes, basándose en las proyecciones, es que van a haber sequías más prolongadas. Y esto no es que se va a dar en el futuro bastante alto. Sequías en la zona suroeste de la Amazonia ya se están dando. Lo que va a suceder es que entonces va a haber muchos árboles que se van a morir. Entonces, si hay muchos árboles que se van a morir, varias cosas van a suceder. Uno es que la capacidad de la atmósfera, de la floresta, de absorber el CO2, que es el segundo gas más importante del calentamiento planetario, eso se va a reducir. Por lo tanto, estos gases van a aumentar en la atmósfera. Entonces tenemos una cosa que llamamos en inglés
feedback, el efecto de feedback. Árboles están muriendo, más gases, más calentamiento. La otra cosa que está sucediendo es que la zona amazónica es la región del mundo que produce más isoprene que cualquier otro ecosistema en el mundo. Mis colegas y yo hemos estudiado ese sistema por muchos años. Entonces, y al mismo tiempo, debido al calentamiento, que el suelo va a estar seco, va a haber más reducción de la emisión de los óxidos de nitrógeno, pero al mismo tiempo, debido a las quemas que van a suceder en los bosques, va a generar muchos óxidos de nitrógeno. Cuando combinamos óxido de nitrógeno, isoprene y los monoterpenes, van a suceder estas reacciones químicas. Y esas reacciones químicas van a generar ozono, del que les comenté antes. El ozono no solamente es pernicioso para los humanos, pero también para la planta. Cuando las plantas son fumigadas con ozono, lo primero que hacen las hojas es cerrar las aperturas estomacales. Y si no pueden cerrarlas suficientemente, lo que va a suceder es que va a reducir la producción del ecosistema y va a crear otro feedback, otro efecto de feedback. ¿Sí? Y por último, tenemos la formación de estas partículas que le llamamos en inglés secondary organic aerosols. Para los meteorólogos en la audiencia que estudian la física de las nubes, si ellos no tienen partículas en la atmósfera, no tienen nubes. Para que existan nubes en la atmósfera, tiene que haber partículas. Pero lo que va a suceder lo que está sucediendo ahora en la zona amazónica, es que se está generando partículas que son prácticamente del mismo tamaño. Cuando se generan del mismo tamaño, entonces la condensación del vapor de agua en los aerosoles va a crear las gotas de las nubes, que van a ser del mismo tamaño, van a tener el mismo diámetro. En las nubes, como les dije antes, tienen regiones donde el aire está ascendiendo y regiones donde el aire está descendiendo. Cuando estas masas de aire están ascendiendo, descendiendo, las gotas de nubes tienen el mismo tamaño. Por lo tanto, el proceso que le llamamos la coalescencia no va a existir. Entonces, lo que va a suceder es, sí van a haber nubes, pero debido a que no existe la coalescencia, entonces no van a haber la formación de la gota de lluvia. Entonces, va a haber una reducción de la precipitación, de la lluvia, debido a que estamos alterando un aspecto de la microfísica de la nube. Y eso hay que tener mucho cuidado, porque si no tenemos precipitación en la zona amazónica, entonces lo que nos dicen nuestros amigos en ecología puede ser cierto, que la parte de la amazónica se puede convertir en sabana, debido a que estos procesos van a estar operando en una atmósfera súper caliente. Entonces, yo les invito, especialmente a los jóvenes, que piensen sobre estos procesos. El planeta es de ustedes. Mi generación es minuta. We really recognize the reality. Polluted reality. My generation and my previous. But we really need to work hard together to ensure that we have a more sustainable planet. I think we can do it. We can do it by reducing the emissions of greenhouse gases. We really need to stop our dependency on fossil fuels, and the way to do it is through green energy, solar energy, hydroelectric power, those sorts of things. We need to get rid of that. And I want to end, I'm going to say this in English because I really want you to follow these ideas. I want to end by sharing with you the idea that Brazil is the most free country on planet Earth, because you own almost 80% of the Amazonian region.
The Amazonian region plays a critical role for the climate of the planet Earth. But more important, the Amazon is the largest sink of carbon dioxide anywhere on the planet Earth. And Brazil signed the Glasgow Climate Change Pact to reduce emissions by 30% from the current levels by the year 2030. That's what Brazil signed. In addition, Brazil said we will be zero emitters by the year 2050. If Brazil today or next week says we will restore the regions of the rainforest that we lost through deforestation, you will achieve 44 reductions in the emissions that Brazil made the promise at the Glasgow Protocol. And that's why Brazil is so good. The only thing is that you need political courage to say, we will work together to get this done. So this is a message for the young people. Really work with your leaders. Impress upon them that we cannot allow this beautiful region of planet Earth to be going into from a foresta into savanna. No, we cannot. We cannot do that as Brazilians. We cannot do that as citizens of planet Earth. We cannot. Because it is at our own peril. We're working here against ourselves, the health of our fellow human beings depend on the health of the planet Earth. I gave you the example of the unhealthy air that I breathe in the United States during the summer. Don't let that happen in Brazil. And with that, I want to thank the Fulbright and mucho obrigado pela atención. Esta fue una gran sorpresa, les voy a decir, que me pidió Débora hablar en español. Ni se me había ocurrido anoche ni esta mañana que iba a hablar en español hasta esta mañana. Sorry. En inglés tengo una expresión para ella. She's a troublemaker. The problem would be if you speak in Portuguese. Ok, obrigada, professor. Sorry about it. But I think the students was more easy to understand, and the English we have the. Oh, that's good. Yeah. Okay, some questions now, please. My English not so good. Muito obrigada, professor, pela apresentação. Foi muito proveitoso para todos, acredito. Eu, embora trabalhe com dados experimentais, sensores não é a minha praia. É verdade? Então, consegui entender também muita coisa. Então, pessoal, uma parte de perguntas. Thank you for the presentation. I don't ask more. No, doing Portuguese. Ok, vou perguntar então, vou perguntar em português. Aquela altura de camada que o senhor mostrou no vídeo, estava uns fios, o arte, havia uns fios, vou chamar assim, a abertura do gelo, era em cima da pluma que saía do gelo. I was thinking those heights there, 100 heights, so for the art there, where you had the cracks, the ice, okay, the leaves. Those heights were over the plume that comes out, the leaves. Because I imagine you have the boundary layer around that, that will mix with this air. I didn't show the data. No le presenté los datos de las zonas adyacentes al ríos. Es una inversión que empieza en 246 y es una inversión térmica hasta la unidad subterránea.
Es una cosa que solo sucede sobre de la del anillo de agua. Ya. Measurements that occurred in Sí, tenemos los datos, line. pero que debido al tiempo no le puse los datos. Sí, pero yo puedo mostrar los datos. And another question is about the Ceylon data. What is that? NOAA, as part of the National Weather Service, has its network. But now, the national network is really very coarse. Now, the New York Mesonets, the Oklahoma was the first Mesonet. They now have at 3 points. Those kilometers belong to those networks. Yeah, and I think right now they are learning how to share data sets between those state networks with the national one, because the national is very sparse. Yeah. So we have probably one or two in the whole state of Pennsylvania, which is, a huge place. Yeah. But they're making good progress. I'm very optimistic about it. Wow. I would like to ask about the United States of the trend the boundary layer due to the natural trade also to the tropical zone due to actually the amount of other that comes from this one structure. Is it enough to create a problem in the United States? The answer is no. We have done that. A former colleague from my department, her name is Ann Thompson. She used to work here in Brazil, actually. Professor Ann Thompson, who retired a couple of years ago, used to come here in Brazil. She's the one who helped establish the ozone San Natal University. And so we have done both observations and numerical modeling to demonstrate that on average, at the global scale, the process that I showed here, what we call the stratospheric inclusion of ozone, accounts for roughly 20% of the ozone molecules that we encounter close to the ground. So 20%. But that's not really much. The levels that we still see in the United States, in the eastern part and the western part, are still exaggerated, and for that reason, we still have cause for concerns, because especially the fellow citizens who have respiratory illnesses, they detrimentally suffer when they go out to breathe that unhealthy ozone. But I need to report, though, because of what our colleague here told us earlier. Let me share this anecdote that is connected to the previous talk. In the United States, we used to create energy by burning coal. Coal is very, very dirty in the United States. And so you not only produce carbon dioxide, but also lots of nitrogen oxides and sulfur gas. In the last decade or so, we have phased out the power plants that burn coal and replaced them with power plants that burn natural gas. Natural gas is much, much more clean. And therefore, we see that our air quality is improving very, very nicely with time. So there is hope. And the idea is that once we really become dependent on wind and solar, we will most likely get rid of that problem. In English, we call that the smog, S-M-O-G, smog problem. The smog is not just ozone, it has other very nasty gases such as peroxyacid nitrate, carbon monoxide, nitrous acid, nitric acid. Anytime you mention acid, it's not good for our lungs. No, it's not good. So we are very optimistic about that. Yeah, thanks for asking that question. I am super yes. For us and for the plants,
Oh yeah, yes, no. Thank you for bringing that up. You know, in the old days, when we wanted to learn if pollutants were bad to us, the first thing we did is to actually ask the plants if they like polluted air. Yeah, that's what I did that work many years ago. We asked the plants, do you like polluted air? And almost always the answer is no. It's like, yes, we don't like polluted air. Yeah. ¿Alguien? Sí, como la conferencia para estudiantes, yo tengo una pregunta que es, como investigador, ¿qué piensas en sí, como el área de trabajo en los próximos años? Joan ha dicho que está creciendo el mercado de la demanda profesional, que debes invertir entonces en tu carrera, prepararse, aprender a programar, manejar datos, todo. ¿Cómo ves en los próximos años el tema de la demanda profesional para contratar en proyectos, para que pueda ser un científico y trabajar en todo esto? ¿Qué es profitable o no? Es una pregunta similar a la que hice, la última pregunta que hicieron a él. Pero es una pregunta totalmente importante. Yo les voy a decir a ustedes, los jóvenes, que lo más básico, lo más principal es entender y saber la ciencia básica. Significa estudie química por un mínimo un año. Estudie química mínimo un año. Tome cálculo 1, 2, 3 por un. Eso es como poner la fundación de un edificio o de una casa. Cuando ya tiene ese conocimiento básico, puede explorar las otras. Lo que ahora estamos experimentando en mi ciencia es que tenemos que ser muy ágiles para cambiar el tipo de Fortran a Python. Python, incluso Word, se está haciendo en Python ahora. Ya, Word ya lo descontinuaron. ¿Cómo se llama el modelo? Lo van a hacer en Python. Hay una compañía privada que lo está haciendo en Python. Pero no se quede ahí en un programa más como Python. Explore otras posibilidades. La idea es de conocer lo básico para que usted ya se prepare para hacer algo que está apareciendo en el mercado. El mercado está dictando de cierta manera lo que tenemos que hacer. Y les voy a hacer una súplica pero muy importante. Los jóvenes de ahora, no sé si se está sucediendo así, pero los jóvenes, que yo enseño, casi no se pueden comunicar. Cuando digo que me escriban algo en inglés, como que estoy leyendo tweets o Instagram messages. No, usted tiene que aprender a cómo comunicarse de la forma más formalmente posible. No se vaya a descuidar de la comunicación de sus ideas, porque en gran parte nuestra profesión es de vender de lo que sabemos. Si usted no sabe venderse, a lo mejor necesitamos un trabajo que sea idóneo para lo que usted quiere. Tiene que vender sus habilidades, que es sumamente importante. Y la otra idea que les quiero comentar es que aquí tengo unos colegas famosos. Ellos publican muchos artículos, especialmente en las revistas internacionales. Pero si usted lee un artículo, si usted va, por ejemplo, se va a leer uno de mis artículos, lea un artículo de mi, va a encontrar que el artículo está totalmente abarrotado de ecuaciones, de reacciones químicas. Si usted toma ese artículo, se lo da a su hermana, a su vecino, a su primo, le va a decir, ¿y esto qué es? Si está escrito en japonés, una lengua extraña. Solo nosotros nos entendemos los científicos. Lo que él nos contó, que tiene que saber cómo comunicarse, cómo usted poder expresar sus ideas, lo que sabe, pero de una manera que no sea técnica. Eso es sumamente importante. Es una habilidad que no se vaya a descuidar, porque si se descuida, le va a pasar lo mismo que le pasa. Yo escribo artículos que a veces tienen mucha repercusión, tienen mucha aplicación, mucha importancia,
Y a veces hay ciudadanos que me llaman y me escriben, me puede prestar o regalar su artículo. Cuando se lo doy, me llaman por teléfono y me dicen, leí su artículo 3 veces, pero no tengo ni siquiera la menor idea de lo que no, eso es cierto. Estoy hablando de cosas ciertas. Yo puedo hablar aquí. Entonces, les suplico, les imploro, trate de explicar. Sí, tenemos Instagram, TikTok o lo que quiera, pero es entre ustedes y sus amigos. Pero cuando usted va a estar relacionándose profesionalmente con un colega, ahí es donde tiene que, como decimos en español, tiene que brillar. Got to shine. Sí, vale. Bueno, voy a aprovechar la exposición sobre comunicación. Yo soy Jessica, trabajo en la expresión tecnológica de María, en PPC. Apresento para los niños, para varias edades, la sección. A veces me pregunto cosas así que ¿cómo voy a explicar para clientes, los niños principalmente? Estos efectos directos de la sociedad sobre lo que nós, antroponistas, estudamos es obvio para nós, pero que no es para la mayoría de la sociedad. Entonces, inclusive para mí, la sua área. Entonces, la pregunta en relación a su pesquisa con ¿cuál es el efecto en la salud humana en las plantas? Pues es lo que la sociedad más pregunta cuando tiene una materia, un artículo que tiene muy determinante, mas sobre ozono. Ya se viene esa pregunta, ¿por qué? ¿Por qué estudar esto? ¿Qué efecto esto va a hacer en mí? Yo gostaria que o senhor explicasse un poco sobre eso. Sí. Muchas gracias por la pregunta, es muy importante. También deseo compartir que en muchas regiones del mundo tenemos ahora como la emergencia de una nueva profesión. Y es una profesión que prácticamente la está dominando las personas que se dedican a hacer las gráficas muy lindas, ¿no? Váyame a las 3, vaya atrás, 3 veces. 3 veces. Esa, vaya, la otra. Esa, 10 de hoy. Entonces, hay muchos profesionales ahora que se dedican a crear gráficas como estas, más que todo para estudiar, para enseñar a los niños. Por ejemplo, incluso en mi enseñanza, yo utilizo gráficas como esta, por ejemplo, para enseñar cómo es que el ozono afecta a la salud humana. Yo pongo ahí que el ozono se va por el sistema respiratorio, llega al pulmón. En el pulmón tenemos una estructura que se llama alveoli. Entonces, el ozono lo que hace es prácticamente quebrar la membrana, una ruptura de la membrana. Y cuando la membrana de los alveoles se desaparece, entonces ya las células no se pueden estar bombeando los líquidos. Ahí no empieza ya la persona a manifestar sus efectos. Similarmente, cuando, por ejemplo, la molécula de ozono se está asimilando por los poros estomatales. Primero, la turbulencia en la atmósfera está transportando el ozono cerquita donde está la apertura estomatal, y la molécula se está difundiendo ahí, y cuando llega, lo primero que sucede cuando el ozono está en alta concentración es romper las células que están permitiéndole a la poro estomatal de abrir y cerrar.
entonces ya no hay turbosidad, se llama el propio término, ¿no? Pero yo no enseño turbosidad, entonces ya existe ahora como una profesión que está bien encaminada a enseñar todos esos conceptos en una forma muy didáctica. Yo creo que todos los profesionales tenemos que hacer un hincapié para también comunicar nuestras ideas con las personas que nos están dando los patrocinamientos. En Brasil, el trabajo que los colegas hacen de investigación es realmente patrocinado por siempre. En los Estados Unidos tenemos muchas agencias, pero tienen que aprender lo siguiente: ese dinero que se identificó, la Fundación de Ciencias, que da nosotros, ese dinero viene de alguien, y ese alguien son los que pagan los impuestos. Entonces tenemos nosotros como obligación de darle algo a los patrocinadores de esta investigación. Y hasta ahora no lo estamos haciendo porque estamos muy encaminados en escribir artículos para nuestros colegas. Entonces tenemos que trabajar de una forma muy armoniosa entre los investigadores, los comunicadores de ideas. Entonces así es como vamos a promover las ciencias y vamos a estar más enterados de lo que está pasando en el mundo. Então, obrigada, professor. Eu acho que vamos. O professor vai ficar aqui ainda até sexta, então quem quiser conversar com o professor agora ao longo do congresso também, né? Pode. E agora a gente tem o coffee break, né? Lá no terceiro andar, tá bom? Muito obrigado e obrigado, professor. Seja bem-vindo e é a terceira vez que a professora aqui em Santa Maria e um regalo. Regalo.